Un saludo cordial. Bueno, este es el ítem número 2. Vamos a explicar acerca de los pilotes y los cabezales en la materia de práctica preprofesional con el arquitecto Espinosa Sergio y mi persona que realizó este ítem, Trujillo Aguilar, Joseani Alejandra. Bueno, el contenido, vamos a ver 12 puntos que son objetivos, alcances, responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas, operación, variables, sistema integrado de gestión, presupuesto, perspectiva arquitectónica, recomendaciones y por último un glosario. Como introducción tenemos que los pilotes perforados permiten una cimentación profunda adecuada a las condiciones del terreno, garantizando la transmisión segura de estas cargas al subsuelo y la resistencia estructural del conjunto edificado. En la imagen abajo a la izquierda se puede ver cómo que se va perforando el suelo y se lo utiliza mediante una máquina pilotera. Luego, para los cabezales tenemos que la cimentación son elementos estructurales de concreto armado que cumplen la función de integrar y solidarizar los grupos de pilotes, permitiendo esta transferencia de cargas verticales y horizontales que provienen de la superestructura hacia el sistema de cimentación profunda. La superestructura, como pueden ver en la imagen de acá arriba, es todo lo que se encuentra sobre nuestra fundación, sobre nuestra base, sobre nuestras líneas donde nosotros podemos pisar, y la infraestructura viene a ser toda esta cimentación profunda. Y aquí pueden ver una imagen de cómo es más o menos lo que se va a ver en el ítem. La parte de abajo son los pilotes, cimentación profunda, y en la parte rectangular es el cabezal de hormigón armado. Primeramente lo que voy a hacer es describir los tipos de pilotes para luego clasificar el pilote que yo estoy realizando, o para que alguna persona que no sepa qué tipo de pilote está haciendo lo pueda clasificar. Un pilote es un elemento estructural alargado que se introduce en el terreno para transferir las cargas de una edificación hacia las capas profundas y resistentes del suelo. Esta se utiliza principalmente cuando el terreno superficial no tiene la capacidad por tanto suficiente. Entonces puede ser de concreto, acero, madera y demás. Bueno, a continuación lo vamos a ver. Esta clasificación según el método constructivo se puede clasificar perforados in situ, hincados o helicoidales. ¿Por qué in situ? Porque se perfora en el terreno, se coloca la armadura y luego se vacía el hormigón en el sitio. El uso común para este tipo de pilote es de bajo nivel de vibración y son muy usados en zonas urbanas. Los hincados son pilotes fabricados previamente e hincados con golpes y vibración. El uso común es una rápida instalación, requiere máquina pesada y son más utilizados sobre agua, como pueden ver aquí en la imagen. Luego tenemos las helicoidales, que son características que se atornillan al terreno y se va perforando mediante un sistema rotatorio, o sea, gira y gira. Su uso común son adecuados para suelos blandos y la instalación es bastante limpia y rápida. Según su material puede ser de hormigón armado, acero o madera. Como pueden ver, hormigón armado es el que la mayoría conoce y se realiza. Y es más común para edificaciones, puentes y condominios. El de acero pueden ser tubulares o perfiles y tienen que ser sí o sí de una alta capacidad de carga. Su uso común son para cimentaciones profundas o también cimentaciones temporales. Y el de madera es el tradicional, el que se usaba desde tiempos antiguos. Entonces, su uso común son para cargas ligeras, suelos húmedos o incluso embarcaderos o muelles. Ahora, según su función estructural, pueden ser de fricción, que son las que la carga se transfiere por fricción a lo largo del fuste, o sea, la fricción con el suelo. Y su uso común son para suelos con capas resistentes a una profundidad media. De punto o apoyo, entonces tenemos que su característica es que la carga se transmite directamente a un estrato resistente, o sea, se pilotea, se excava hasta llegar a un estrato que se puede decir que es más duro, tipo roca, y ahí se ajustan como un punto de apoyo, como dice, y estos son para terrenos con capas firmes o muy profundas. Y los mixtos, que son de combinación con fricción y punta, son para soportar cargas. Entonces su uso como más complicaciones se usa generalmente para edificaciones urbanas. Bueno, tenemos ahora
nuestra clasificación salió que vamos a usar un pilote de hormigón armado in situ por carga de fricción. Entonces, se adaptan a diferentes profundidades según el terreno, tampoco generan vibraciones muy fuertes, son ideales para zonas urbanas, forman una estructura continua y sin juntas, transfieren carga por fricción lateral sin necesidad de llegar a la roca, pueden construirse en espacios reducidos, son económicos en suelos cocidos profundos, son flexibles en el diseño, tienen una alta durabilidad y resistencia estructural. Este es el pilote que me salió según toda la clasificación investigada. Ahora, para los cabezales, también vamos a hacer una clasificación para saber qué tipo de cabezal es el que se está usando. El diseño y el tipo de cabezal siempre se definen según una función y un cálculo estructural, las condiciones del suelo, el tipo de carga, la configuración arquitectónica del proyecto, de todo esto depende. Entonces, se utiliza principalmente cuando el terreno superficial no tiene una capacidad portante suficiente y puede ser de concreto, acero, madera y se construye in situ. Colocado en lugar significa in situ o prefabricado. Tipo de cabezal según el número de pilotes. Tenemos el monopilote, que claro es un pilote, y estos son más que todo para señalamientos, postes, cimentaciones provisionales. El bipilote, que une dos pilotes alineados y son para cimentaciones en pasarela, pórtico, pequeños, estructuras lineales, como se puede ver acá. Y luego el tripilote, claro, consta de 3 pilotes y pueden ser en línea recta o así triángulo, como se puede ver en la imagen. Esto se usa para torres livianas, estructuras pequeñas o cargas excéntricas moderadas. Y el multipilote, donde une 4 o más pilotes y permite una mayor rigidez. Edificios en puentes, se puede hacer plantas industriales, estructuras con grandes cargas. El que se utilizó en obra fue el de tripilote lineal, el multipilote, este es de acá con 4. Y bueno, esos dos fueron usados en esta obra. Luego tenemos, por ejemplo, según su forma geométrica, que pueden ser rectangulares, que se utilizan en edificaciones, naves, centros comerciales. El cuadrado, claro, su forma cuadrada, los lados iguales. Entonces esto se utiliza para edificios en simetría o tanques pequeños de torres. El circular, que su distribución es radial, entonces tenemos que se utiliza para tanques de almacenamiento, silos, estructura cilíndrica. Y el irregular se utiliza pues en obras o en terrenos con limitaciones geométricas, así pueden ir en L, en U, depende del terreno, o en el caso de las circulares depende de la estructura. Para los cabezales tenemos también según su carga soportada. Entonces, según su carga soportada se puede dividir en pilotes para columnas, para muros y para estructuras especiales. O perdón, dicho cabezales. Bueno, en las características para columnas soportan cargas puntuales y son estructuras verticales en las que se usa como viviendas o edificios y torres. Según muros, entonces el muro es alargado y soporta esta carga linealmente. Su uso común son para muros estructurales, muros de contención, muros de pantalla. Cuando soporta estructuras especiales, normalmente se puede decir como equipos o cargas dinámicas, y se puede ver en imagen, que puede ser para maquinaria pesada, turbinas, puentes grúas, torres eólicas. Según su vínculo con los pilotes. Entonces, según su vínculo pueden ser empotrados o articulados. Estos tipos pilotes pueden estar integrados rígidamente y transmiten sus momentos, o sea, un uso común puede ser para zonas sísmicas o cargas horizontales. En nuestro caso estamos usando este empotrado, porque el cabezal está empotrado directamente al pilote y el articulado es cuando solo transfieren las cargas axiales y permite una ligera rotación. Y su uso común son cuando las cimentaciones son simples o las estructuras son livianas. En nuestro caso vamos a usar cabezales rectangulares para columnas y empotradas. Una de sus características son que se adapta fácilmente a las columnas de sección rectangular,
Distribuyen las cargas de forma eficiente hacia los pilotes, facilitan el armado, la colocación del acero, permiten el uso de encofrados simples, ajustan bien la modulación y son adecuados para grupos de pilotes. Como objetivos tenemos establecer los lineamientos para la ejecución de los pilotes perforados y cabezales de hormigón armado del edificio MAR 51, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, la asignación de las responsabilidades, el uso adecuado de los equipos y herramientas y la implementación del sistema integrado de control de calidad, el presupuesto y el tiempo de obra con el fin de garantizar la estabilidad estructural, seguridad y eficiencia constructiva del proyecto. Como alcance tenemos en este ítem, que son pilotes y cabezales de hormigón armado, se va a utilizar unidades de medida como metros cúbicos y metros. La cantidad estimada son de 93 pilotes y se están implementando 3 pilotes más como refuerzo, o sea, en total llegarían a ser 96, eso es un dato actualizado. Los cabezales son 15. Como parte de mi alcance es que voy a revisar correspondientemente los planos, se va a verificar la instalación de la faena, la revisión y asignación de responsabilidades, seguimiento continuo del INTO dividido en 3 etapas, un antes, un durante y un después, y un presupuesto y tiempo de ejecución. Con todo esto uno espera tener un pensamiento crítico y poder tomar buenas decisiones en un futuro. Responsabilidades para este ítem del edificio MAR 51 de parte de la empresa Gosen, o sea, la empresa dueña, podemos decir, está el arquitecto Ignacio Valderrama y el chofer Fernando, así como un guardia de seguridad que se quedan todas las noches y fines de semana. Por otro lado, de la empresa llana en la que yo estoy participando, tenemos al ingeniero Cerro Peñaranda, que yo estoy como pasante de parte de él. Luego tenemos al maestro bañil, al maestro encofrador, los maestros fierristas y sus respectivos ayudantes. Como normativas y permisos para pilotos de hormigón armados y cabezales tenemos las normas bolivianas, la 12.25.001, que les voy a mencionar las más importantes, que son las de diseño estructural de hormigón armado. Y esto es para el diseño de los pilotes como los elementos estructurales. Ahí también entran cabezales. Luego tenemos las normas bolivianas de cargas mínimas de diseño, que definen las cargas que se deben considerar, las muertas, las vivas, las sísmicas. También tenemos la norma boliviana para los ensayos y los controles de calidad del hormigón. Tenemos también la norma para las especificaciones de los pilotes de cimentación profunda, donde se regula el diseño y la ejecución. Y obviamente la norma boliviana de seguridad. Los equipos y herramientas. Como herramientas tenemos que vamos a usar tenaz, alicate, voladora, angular, martillo, flexómetros, espátula, carretilla, choclera, lápiz, guantes, palas, calaminas, mangueras de nivel, madera encofrado, puntales. En equipo tenemos el vibrador de hormigón, el martillo de ejecución, la máquina pinotera, la bomba hormigonera y la retroexcavadora. En la operación, bueno, antes de entrar a la operación, aquí tengo una breve explicación de cómo es que se va a realizar el pilotaje. Acá está el plano, en la parte de acá abajo es el ingreso hacia el terreno y el que pueden ver acá al centro es el cabezal grande, el mayor del ascensor, y los demás son los demás cabezales, ¿no? Bueno, así va la enumeración. Empieza el cabezal 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así continuamente hasta llegar al 15, que está al fondo del terreno a la derecha. Para el proceso constructivo tenemos primeramente que realizar cómo va a ser ordenado el trabajo, cómo vamos a llevar nuestro material, en dónde vamos a trabajar, y aquí tenemos un plano de cómo se quedó. Como le dije, el ingreso es la parte más angosta del terreno y en la parte del fondo tenemos las oficinas, el espacio de trabajo, el acopio de material, como se puede ver acá, todo el acopiado. Y delante tenemos un almacén técnico donde se dejan materiales como el vibrador, ahí hay carretillas y demás. Como ensayos previos antes de entrar aquí a obra, como no se dieron datos, se tuvo que investigar. Uno de los tipos de ensayos que sí o sí se realizaron fueron los ensayos geotécnicos en campo y en laboratorio.
Bueno, estos ensayos tenemos el sondeo percusión SPT, el ensayo de penetración SPT, el ensayo de laboratorio de corte directo trexal, ensayo de consolidación, ensayo valorimétrico y ensayo de límites de acta. Bueno, como se puede ver acá en la imagen, este es un ensayo de SPT, se dan martillazos y a través de esos martillazos se mantienen ahí en el fondo, se va almacenando el suelo, que este suelo luego es llevado al laboratorio y ahí se puede saber si el suelo es cohesivo, si es un suelo blando, qué tipo de suelo se tiene para saber la profundidad también de la cimentación que se va a realizar. Luego también tenemos el ensayo de nivel freático, esto para saber a qué nivel vamos a tener y nos vamos a encontrar con agua cuando se empieza a hacer la excavación y así prevenir y poder realizar pozos de bombeo. En el proceso constructivo en un durante, para este proceso vamos a mostrar los 4 ejemplos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el calzar 4, el pilote 4, perdón, ahí se escribió un poco mal, y también las columnas del 4. Aquí les puedo mostrar una imagen de cómo es, donde se encuentra ubicado este cabezal. En el lado izquierdo del terreno contiene 3 pilotes, es rectangular, es empotrado. Y de ahí sale una columna, como se puede ver aquí. Luego vamos a proceder con la perforación del terreno con la máquina pelotera tipo Kelly. Fue así lo que investigué. Y para este paso se estabiliza la excavación con lodo bentonítico. A medida que se cava se va bombeando dentro del hueco que se perfora. Este fluido va a reemplazar la tierra retirada y va a presionar contra las paredes para evitar un colapso de esa perforación. Luego tenemos que se va a consultar con los planos para realizar cada piloto porque no solo se entra y se perfora, primero se verifica cuántos hay que debe llevar y aquí hay una imagen más detallada de lo que les mostraba. Ahí está el cabezal número 4, los 3 pilotes que les dije y la columna. Estos pilotes van a tener una profundidad de 22 metros y así es como estaban los planos, donde la primera 6 es la cantidad, DT nos explica el diámetro, que va a tener un diámetro de 50 centímetros, la longitud, como les decía, de 22 metros, y su capacidad portante es de 118,63 toneladas. Este es su tipo de simbología para estos pilotes. Y aquí está la simbología. Chun, chun, chun. Luego para la perforación y el vaciado se van a realizar en un día, por lo que el trabajo de perforación se hace en la mañana, en la tarde se programa un vaciado mientras se va perforando y se van armando los pilotes con estribos espirales de 16. Aquí hay una imagen de cómo fue que se armó. Esto se colocaron de a 2 y son 3 filas de fierro de 20. Aquí hay una especificación de lo que tiene y lo que soporta ese tipo de fierro. Y luego se colocaron a los lados también 3. En total tenemos 6. La armadura principal 6 de 20. Y el resto también entra como armadura secundaria, 3 de 20. Aquí tenemos, sigue la explicación de cómo es que se va a excavarnos. Es que si decimos que la excavación, que ese pilote es de 22 metros, no se cava solamente 22 metros, ya que cuando vamos a realizar el vaciado, siempre queda una parte contaminada de lodo bentonítico con el hormigón, así que tenemos que prevenir y se cava entonces 22 metros más 1 metro y el otro 1 metro que también va a ingresar con contaminación al fondo, se puede decir. Entonces en total se estimó de 24 metros de profundidad esa excavación. Aquí se puede ver, primero se pone el nivel de cabezal terminado, porque primero el topógrafo nos da nuestro nivel. De ese nivel nosotros sabemos que el cabezal terminado es a 1 metro. Entonces aquí está.
el cabezal terminado 1 metro, y de ese cabezal terminado sabemos que el cabezal mide 2 metros. Entonces después de eso tenemos que se va a tener 1 metro contaminado y luego los 22 metros de nuestro pilote. En total nos sale 24 metros de profundidad. En el durante podemos decir que se arman los tubos para el vaciado. Mientras se va colocando el canastillo de pilote en las uniones, se va martilleando un poco para que entre en el hueco perforando. Para este proceso se usan 2 ayudantes que limpian los tubos y el maestro fierrista, y un ayudante para colocar el canastillo. Aquí se ve también el tipo de galleta que fue amarrado. En otra imagen lo muestro más detallado en qué parte va. Aquí en el video pueden verlo. Acá en la parte inicial y en la parte final están colocadas las galletas. Así fue como se va introduciendo estos canastillos, y mediante lo que se bombea el hormigón es por este tubo TREMI, que se llama así, y estos se van empernando uno por uno y también al mismo tiempo lo van engrasando. Luego tenemos que para el vaciado se necesitan 2 ayudantes del pilote. Como podían ver en la imagen, se usó 5 metros cúbicos de hormigón para este pedido. También se consulta con el pilotero si hay desmoronamiento y se pide 5.5. Aquí tenemos la especificación de lo que se usó. Se utilizó hormigón H25, que significa que su resistencia a compresión del concreto es de 25 megapascales, o sea 250 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Para el agregado se utilizó de 20 milímetros, como pasando por el tamiz de 3/4. ¿Por qué esto? Porque también más adelante les voy a mostrar una factura donde estos datos tienen que ir detallados para hacer el pedido del hormigón. Y de estas medidas porque esto también evita una segregación del hormigón y facilita que ingrese al terreno. Aquí hay una imagen de cómo ve, se coloca una camisa, luego se hace la perforación, se coloca el canasto, luego se ingresa el tubo TREMI y luego se va vaciando el hormigón, y en lo que se va vaciando el fluido es desplazado, el fluido de lodo bentonítico. Aquí se puede ver cómo se preparó y en esta imagen fue ya desplazado. Para el durante tenemos cómo se inicia el vaciado. Como pueden ver, el maestro pilotero, y aquí tenemos la bomba de mixer. Mientras va vaciando, el maestro pilotero va sacando su tubo TREMI y volviéndolo a colocar. Luego este tubo TREMI se hace con cuidado, es que se sube y se baja. Bueno, aquí te pueden ver la imagen de por qué se llama Kelly, era por esta forma de la parte para perforar. Bueno, continuando con el pozo de concreto, una vez fraguado generalmente 24-48 horas, se descabeza la parte superior del pilote y se elimina el concreto contaminado con lodo. Como les he explicado, aquí está. Utilizaron motopico los maestros para poder picar toda esa parte que les he explicado, y también se corta los fierros sobrantes, claro. Bueno, aquí tenemos una explicación más técnica de cómo fue que se fue haciendo. Primeramente se revisan estos planos, como se dice, para empezar ya a colocar el cabezal, y según el plano se listan las barras que se van a usar. La armadura principal siempre es la que está acá abajo porque es la que agarra a los 3 pilotes, como explicaba, y la armadura secundaria es todo el resto. Aquí les explico cómo va. Se arma primero un canasto para hacer esto. Primero arman el canasto, que se utiliza fierro de 12. Aquí explica, aquí están 28 barras de 12 milímetros y la longitud de la barra 5.39. Y aquí se va colocando. Podemos decir que esta de acá son estos puntitos que se ven acá. Y continuamos a ver. Aquí, como les iba explicando, se va armando el canasto. Lo arman el canasto. Bueno, no fui ese día que armaron el canasto así, pero vi cuando armaron los demás canastos y todos se armaban de la misma manera.
Primero así, y una vez ya en su lugar de recién se colocaba la armadura principal o se dejaba aquí como base en las esquinas la armadura principal. Entonces aquí tenemos la armadura secundaria, como les dije, todo armado, y se van amarrando y ya están amarrando con alambre de amarre, claro. Aquí fue como fue que ellos doblan cada barra con esta herramienta que se llama grifa. Aquí se puede ver durante el calzar se va a excavar alrededor, se tiene aquí una excavación previa y luego se van encontrando los pilotes y se van limpiando, se tiene que dar una superficie limpia y plana. Durante ya se lleva se traslada este calzar, en realidad pesa bastante y como les dije tiene que estar limpio. Una vez en su lugar se abre una esquina y por ahí ingresan para poder colocar el resto de la armadura. Una vez adentro se va a marcar con tiza dónde es que van a colocar los que se comienza a colocar aquí en la imagen. La armadura principal, como les dije, son 12 barras de 25 y ahí ya están colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y marcado lo demás. Luego, mientras se va realizando, aquí se va midiendo igual con plomada mientras van colocando la armadura para que quede todo bien. Aquí también se puede decir que este es un paso de un antes para la columna, ya que también se dejan fijos estos fierros que son parte de la columna. En el siguiente ítem les voy a explicar el nombre y todo. Y bueno, aquí les estaba dando una explicación. Se va a revisar la verticalidad, la escuadra y el alineamiento del calzado. Ahí estamos en la siguiente imagen. Luego tenemos que en realidad se trabajó una jornada más en la noche para poder culminar con el vaciado. Se procedió a colocar los reflectores también para poder tener una buena iluminación. Aquí ya se está colocando la armadura secundaria fierros de 12. Se van a colocar 14 barras de 402 centímetros de longitud. Aquí les muestro cómo está en la imagen. Aquí se siguió todos los pasos según los planos. Y también al mismo tiempo se iban armando los fenólicos que se utilizaron puntales para fijar al terreno y primero acá se anclaron solderas. Aquí ya llegó la empresa CIAXA. La hora de inicio de este vaciado fue a las 7:50 y terminó a las 8:50. También se utilizó un hormigón H25 que son 25 megapascales como resistencia y un volumen de 7.5 metros cúbicos. Si el volumen es más o menos cercano, se debe tomar las muestras. O sea, aquí les muestro la imagen. Cómo están tomando las muestras aquí los de la empresa de CIAXA. Y aquí como se iba vaciando, el vaciado se realiza en 3 etapas para poder realizar el vibrado. Un conjunto de probetas, en realidad son 3 muestras y ellos lo que están tomando 3 muestras para llevar y certificar que es este hormigón el que se pidió. Aquí tenemos otro video del durante. En la última etapa fue donde se realizó más lento porque claro, siempre buscamos que el hormigón que se pidió alcance y aquí siempre se toma bien lo que se pidió, es lo que se tiene que usar y tiene que alcanzar, por lo que si el vibrado está por demás pueden generar fugas y esas fugas es una pérdida de material, así que ahí ya se hacen más cuidados, entonces empiezan a paliar y el vibrado es poco a poco para que alcance todo el material. Para un después, bueno, vamos a controlar el nivel final con una regla metálica. Bueno, aquí te puede ver como ya se dejó todo liso. El curado va a iniciar de 2 a 24 horas después del vaciado y se va a extender por 7 días. Se van a retirar estos paneles fenólicos cuidadosamente
Cuando esta resistencia alcance un 70%, aproximadamente 3 días, aquí se puede ver cómo se continúa con el curado y ya se había retirado el encofrado. Como variables tenemos que si hemos utilizado pilotes perforados en sitio de hormigón armado, ya que tenía un costo medio alto, su facilidad era medio, y pues los suelos cohesivos gravas, ahí es donde se pudo usar. Entonces, según viendo estas características, se buscó unas similares y pudimos concretar que se pueden usar los pilotes helicoidales, que son de un costo medio, que es un fácil atornillado, y también se puede usar para suelos blandos, arenosos o terrenos con difícil acceso. Para los cabezales también se buscó, según sus características, algunos otros cabezal rectangular, su costo es medio, hormigón armado, y como descripción tenemos que puede unir a uno o más pilotes en línea, es ideal para columnas o muros o rectangulares, así sus usos son claros, cimentaciones. Y otro que se podría usar sería un cabezal prefabricado, que su costo también es medio, y pues sería un hormigón prefabricado, fabricado en una empresa. Y en descripción pues se fabricar en planta y se va a montar en obra así, rápido y sencillo. Solo que se va a requerir de grúa ya que el peso va a ser bastante considerable. Para el sistema integrado de gestión, pues el personal sí utilizó su EPP completo, sí se realizó una charla específica antes de este vaciado, ya que también tenían que ver esto que el hormigón alcance. Se va a señalar adecuadamente su área de trabajo, sí. Los equipos utilizados se revisaron antes de su uso, sí. Se aplicó un plan de respuesta de emergencia, bueno, a eso no se aplicó, no salió de ese tema, pero sí sabían ellos ya qué hacer. Bueno, se previno el riesgo de manipulación manual de acero contra el encofrado mediante técnicas de seguridad, sí. Para la seguridad medioambiental es que se controló y se almacenó correctamente el lodo bentonítico, como puede se hicieron los pozos debidos, luego se evitaron derrames de aditivos o de algún aceite, sí se usaron materiales reutilizables, sí, porque estos fenólicos fueron reusados, como se pueden ver en la imagen. ¿Se manejaron adecuadamente los residuos del hormigón? Sí, porque incluso alcanzó al ras lo debido. Luego se controló el ruido porque para hacer un corte o utilizaban o el horario o también evitaban como mojando la madera o algo. ¿El personal de obra recibió inducción ambiental sobre el manejo de residuos y derrames? Sí. Como calidad tenemos que sí se verificó el hormigón con los requisitos técnicos estructurales, se realizaron ensayos, se midió y se registró el asentamiento, se realizó el refuerzo de cabezal y pilote colocado y se controló la vibración del concreto durante el vaciado. Como les dije, esto se realiza en 3 etapas. El presupuesto y tiempo de ejecución. Para la ejecución tenemos que se replanteó el trabajo, el trazado topográfico en media jornada. Aquí lo tenemos dividido por días, entonces ahí se marcó mediodía, media jornada. Luego la perforación del pilote una jornada entera. El armado del pilote fue realizado en paralelo con esta perforación. Luego la colocación de la armadura fue más o menos 1 hora, por eso se colocó en otro color. Luego el vaciado del pilote fue media jornada, ahí también se colocó en paralelo. El fragado inicial del pilote pues en 2 jornadas, entonces ahí colocamos 2 días. La excavación del cabezal se realizó en 1 jornada, eso tuvo que esperar que termine el fragado para poder hacer esta excavación. Luego tenemos el armado del cabezal, se realizó en paralelo, porque mientras iban excavando un grupo, el otro grupo iba armando. Luego tenemos el corte del encofrado y el vaciado, porque como les dije, todo esto fue en ese día, se fue terminando la excavación, se fue terminando el armado, se fue encofrando y luego al final el vaciado. Luego el retiro de encofrado, que ya se realizó a los 3 días, y el curado como yo. En total se realizaron 8 días hábiles. Para presupuesto, aquí tenemos el presupuesto, cómo fue que el costo que se tuvo, ¿no?, para el hormigón. Esto fue lo que nos entregó la empresa de Jackson. Y aquí te dice la hora, la ubicación, el volumen y la forma de pago. ¿Y cómo fue que se pidió? Se pidió un 825 fluido. Este 20 es acá
como le explica, el tamiz máximo del árido, entonces pasó de 20 milímetros, lo máximo fueron 20 milímetros del árido. La resistencia medapascal es 25, aquí si hay algún aditivo, el suministro fue directo, porque se dio directo ahora. El volumen que se ocupó, bueno, el volumen no fijarnos porque en realidad sí fue de la misma empresa, solo que este es de otro cabezal, el de nosotros como dijimos era 7.5. Y aquí está el precio por metro cúbico, nos sale 660 metros cúbicos, 660 bolivianos por metro cúbico es lo que se cobra, así que ustedes con eso pueden ir calculando también. Estos son datos reales. Y aquí la forma de pago siempre se realiza antes. Bueno, si es que pasa el horario o demás, aquí te tiene también la facturación adicional de los servicios. Alguien el que necesita puede consultar, si necesita, digamos, un contenedor, si necesita la bomba por más tiempo, la longitud, todo. Aquí hay especificaciones de cómo se va a realizar estos cobros. El volumen mínimo de bombeo sí tiene que ser 30 metros cúbicos si uno requiere esto. Y bueno, acá ya están los datos y precios según la longitud también. También se hizo el pedido. Acá, por ejemplo, un H18, o sea, un hormigón pobre. También se pidió de 20 milímetros lo máximo que pasó. Y aquí está el asentamiento. Fue de 15 centímetros. El precio unitario en bolivianos por metro cúbico de hormigón pobre para su carpeta. Entonces tienen como dato que cuesta 630 bolivianos. Aquí está. Y la estructura como decía en carpeta por esta ya no es la empresa de CIEX, esta empresa es Cormix, si no me equivoco. Y al final del contrato tienen estos datos, bueno, estas especificaciones que pueden ir a favor o en contra. En perspectiva arquitectónica. Perspectiva arquitectónica tenemos que, bueno, podemos decir que este edificio, este sistema de cimentación profunda permite materializar estos proyectos y estos terrenos, lo cual, a pesar de que en Santa Cruz no hay alerta de sismo, esto nos ayuda porque va a evitar, digamos, cuando se tenga esta situación. Y también me pareció bastante interesante la reutilización del material, al menos en el encofrado con el fenólico, y pues bastante buenos y amigables con el medio ambiente, ¿no? Estos sistemas de piloto y cabezal es una base invisible del proyecto en realidad, pero su correcta articulación con la arquitectura va a permitir generar espacios funcionales y duraderos para nuestra obra. En recomendaciones, pues, si algún pilote fue extraño, bueno, aquí por ejemplo, esta sí es la obra en sí, este es el cabezal que les decía del centro para el ascensor. Nos encontramos en la excavación con que había pata de elefante, o sea, cuando se desborda el hormigón. Para esto primero se limpiaron y se dejaron liso aquí, como pueden ver en la imagen, y luego a eso se le hace la prueba de integridad, que es un ensayo no destructivo, como se puede ver acá en la imagen, y nos dice cómo es que está nuestro pilote, cómo se encuentra. Así va, y un tipo de resonancia chun chun suelta, y nos dice, algunos encuentran que no se vació bien, otros que no llegó completamente el hormigón, hay un corte ahí, y otros que sí se genera, como dijimos, la pata de elefante. Bueno, en recomendaciones generales, pues que el uso, revisar que tu replanteo esté bien, colocar armadura con separadores, realizar un vaciado continuo y con el vibrado adecuado, ejecutar una excavación, usar fenólicos bien sellados, vibrar y colar el concreto, bueno, esto lo acá para evitar fugas, ¿no? Y tener su proceso de fotos. Aquí tenemos una pequeña entrevista que la realizó al maestro fierrista Raimundo Araca.
Bueno, así como era, y aquí también como estaba con su ayudante, como él pedía eso. Luego en glosario tenemos replanteo, no trasladar el terreno, composición a las dimensiones, el fenólico, que es un tipo de madera en forma de panel, y el recubrimiento, que es el espesor mínimo que debe colocarse alrededor de este armado. Esta viga de Arrioter que se utilizó porque se conecta a cada cabezal mediante esta viga. El curado, que es un proceso de mantener en condiciones adecuadas la humedad y la temperatura en el concreto fresco. Y las soleras, que son elementos conductivos, son como vigas, son maderas estructurales, ¿verdad? Y pues gracias, eso es todo.